por favor. Ya, sí, ahora. ¿Ahora bien? Ya. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por tu salvarnos con la sangre de Jesús preciosa. Y gracias por permitirnos construir una iglesia en esta tierra para que pueda aprender la palabra de Dios y llevar la vida cristiana bien. Nosotros que iremos al cielo, queremos vivir como hijos de Dios también en esta tierra. Guíanos a través de tu palabra en la iglesia para que pueda vivir glorificando a Dios. Muchas almas pobres están en Perú esperando tu palabra. Te rogamos que por favor, nos ayudes para que pueda predicar a nuestras familias y muchas almas pobres en Perú. Por favor, nos des un poder para que pueda predicar a ellos. Creemos que en esta hora, tú, Jesucristo, estás con nosotros. Por favor, alimentanos los necesarios para nosotros, para que pueda vivir según voluntad de Dios. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Ya, busquemos 1 de Corintios, capítulo 1. Versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Ya yo leo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 8 a 9, leamos juntos. El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Los cristianos que recibieron la salvación deben vivir como hijos de Dios. Para esto, hay algo que deben hacerlo. Primero, deben tener el conocimiento de la iglesia y realmente debe permanecer esta iglesia correcto. Cuando crezca vida cristiana normal, puede ser utilizado por Dios. Este caso solo puede cuando reciba crianza normal. Por eso es muy importante tener el conocimiento
de la iglesia, sobre de la iglesia. El vocablo de la iglesia de griego original es eclesia, eclesia. El significado eclesia es un grupo distinguido, sacado del mundo. Los que recibieron perdón de los pecados por sangre de Jesucristo, que es unigénito de Dios. Por eso, un grupo distinguido del mundo se llama la iglesia. Esto se llama la iglesia. Si vemos este versículo, podemos saber, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Cristo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Esto es la iglesia. Jesucristo vino al mundo y fue crucificado y murió derramando su sangre. Por eso, los que creen esta verdad que Jesucristo perdonó todos los pecados en el mundo. Este grupo se llama la iglesia. Por eso la iglesia no significa un edificio de la iglesia, ¿sí? Los que recibieron la salvación, este grupo se llama la iglesia. Ya. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 19. Capítulo 16, versículo 19. Leamos juntos. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. La iglesia que está en su casa, ya. ¿Un edificio de la iglesia está en su casa? ¿O los que recibieron la salvación están en su casa? Ya. ¿Qué significa? Los salvos están en su casa. Ya. Colosenses 4. Colosenses 4, versículo 15. También leamos juntos. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y las ninfas y la iglesia que está en su casa. Ninfa y la iglesia que está en su casa. ¿Un edificio de la iglesia está en su casa? ¿Significa? No. Los salvos significa los salvos están en su casa de ninfas, ¿ya? Los que recibieron la salvación. Se llama la iglesia Filemón. El libro Filemón, capítulo 1. Versículo 2. Filemón, capítulo 1, versículo 2. Versículo 2. También leamos juntos. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y la iglesia que está en tu casa. Ya. En los salvos, significa los salvos están en casa de Filemón. El día de
Iglesia Chimbote hacen deportiva. Todos los salvos ahora salen para llegar campo. Entonces, nadie hay este edificio. Entonces, ¿este edificio es iglesia o no? No. Los que recibieron la salvación. Este grupo recibieron la salvación. Este grupo que recibieron la salvación se llama la iglesia. Entonces, este grupo, los salvos, ¿por qué importante ellos? Ya, vamos a volver. Primero de Corintios, capítulo 1. Tenemos que marcar este capítulo. Primero Corintios, capítulo 1, versículo 8. Aquí digo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos este versículo, en el día de nuestro Señor Jesucristo significa segunda venida de Cristo. Cuando Jesucristo venga otra vez, los salvos estarán ante Dios. ¿Ya? Dios no solo quiere salvarnos, sino también quería ser irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Por eso, Él nos confirma hasta fin. Pero, ¿cómo va a confirmarnos? ¿Cómo? Versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aquí, por el cual fuisteis llamados. ¿Ya? Dios nos llamó por el Evangelio y nos salvó. Dios guía a los santos que recibieron la salvación y puede comunicar con Dios, con el Señor. Por eso, Él nos confirma para que sea irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El Señor está en la iglesia. Por eso, aquí, en el versículo 9, la comunión con su Hijo, con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios, por eso dijo así. San Mateo, capítulo 18. Mateo 18. Versículo 10. Mateo 18, versículo, 20. Leamos juntos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí congregados no significa una persona de congregados de la iglesia. ¿Ya? Significa los que recibieron la salvación y están congregando a la iglesia. ¿Ya? El Señor está en 2 o 3 que recibieron la salvación en nombre de Jesucristo. Y esta iglesia, este grupo,
que los que salvos reunidos se llama la iglesia. El Señor está en la iglesia. Por eso, ahora podemos verse las personas, aunque podemos verse las personas, pero alguien estás aquí. ¿Ya? ¿Quién es? ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo está con nosotros. Por eso cuando tenemos una reunión y escuchamos palabra de Dios, habrá emoción. Hay emoción. No por una palabra y ambientes. Porque razón la que el Señor Jesucristo estaba con nosotros. Por eso había emoción. Entonces, por eso podemos cambiarse nuestro corazón en la vida realmente. Por eso la iglesia es muy importante. Varias personas ahora están mal entiendo a la iglesia. Ellos saben que la iglesia es un edificio de ceremonia religiosa o culto. Pero este significado no es correcto que en la Biblia. La iglesia no es un edificio. Los cristianos que recibieron la salvación por sangre de Jesucristo es un cristiano distinguido del mundo. Este grupo se llama la iglesia. Hechos 11. Hechos capítulo 11, versículo 26. Hechos capítulo 11, versículo 26. Ya leamos juntos. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Los apóstoles significa los que aprendieron por Jesucristo directo y los que presenciaron muerto y resucitado de Jesucristo. El libro de Hechos de Apóstoles es el libro de Hechos de la Biblia. Bernabé y Pablo enseñaron los salvos en Antioquía. Estos no solo para predicar evangelio, sino también para los salvos, para que pueda crecer fe de ellos, ¿ya? Los salvos de Antioquía recibieron esta enseñanza y obedecieron. Como resultado, ellos fue llamado los cristianos. El significado de cristianos, por medio de vida de ellos,
se revela Jesucristo. Por eso se llama cristianos. Ya, mientras cuando los otros ven ellos, es muy clara que ellos, propósito de ellos, propósito de vida de ellos, muy clara. Y por eso la iglesia de Antioquía fue sido una iglesia de modelo por trabajo de Pablo y Bernabé, por enseñanza de Pablo y Bernabé. Este caso el primer viaje misionero de Pablo, Hechos 14, versículo 27. Hechos 14, versículo 27. Yo leo. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. 28, leamos juntos. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Cuando apóstol Pablo y Bernabé regresaron, aquí dice, reunido a la iglesia. No significa reunido los edificios de la iglesia, ¿ya? Significa había una reunión de los santos, ¿ya? Por eso, este tiempo, apóstol Pablo y Bernabé informaron a los hechos durante viaje misionero con Jesucristo. Yeah. Hechos 15:3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Si vemos este versículo aquí, encaminados por la iglesia, ya. Por supuesto, los edificios no pueden enviar las personas, ¿ya? Significa, los salvos enviaron los apóstoles como misioneros para misión. Versículo 41. Leamos juntos. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Apóstol Pablo y Silas visitaron Siria y Cilicia y confirmaron estas iglesias. Por supuesto, no significa confirmaron a los edificios, ¿ya? Significa confirmaron los salvos por enseñar los necesarios. ¿Ya? Si vemos este versículo, la iglesia, el vocablo la iglesia no significa un edificio, ¿ya? La iglesia significa un grupo recibieron la salvación por
sangre de Jesucristo. Ya. Tenemos que entender, comprender bien qué es la iglesia, el significado de la iglesia. ¿Ya? Entonces, la iglesia, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezó esta iglesia? El vocablo de la iglesia nunca hay en el Antiguo Testamento. ¿Ya? La iglesia empezó después de muerto y resucitó y ascensión de Jesucristo. Y empezó la iglesia con el nacimiento de los santos. Y después de que 10 días de ascensión de Jesucristo, era fiesta de judío, era Pentecostés, de que fiesta de judío. El día Pentecostés, el Espíritu Santo vino. Este tiempo, el Espíritu Santo obró fuertemente en 120 cristianos que vinieron a Galilea. Por eso, cuando ellos evangelizaron, 3,000 almas recibieron la salvación y empezó la iglesia. Cuando así vemos la Biblia, hay muchas expresiones para la iglesia. Si vemos estas expresiones, podemos entender el concepto de la iglesia. ¿Ya? Vamos a buscar 1 de Corintios, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. 16 a 17, leamos juntos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La Biblia dice que sois templo de Dios. Sois. O sea, la Biblia expresa que los que recibieron la salvación es templo de Dios, es el templo de Dios. ¿Por qué la Biblia expresa que la iglesia es templo de Dios? ¿Ya? ¿Por qué? El Espíritu Santo, que es Dios, permanece en ella, ¿ya? En la iglesia. El Espíritu Santo que no se ve, permanece en los salvos. En lugar de habita el rey, el lugar que el rey habita se llama palacio, ¿ya? El lugar que el Dios permanece se llama el templo. Algunos dicen que el edificio de la iglesia es templo de Dios. No es correcto, ¿ya? Cuando una persona recibe la salvación, el Espíritu Santo viene en él. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, Dios
viene en Él, vino en Él. Por eso el cuerpo de salvos, los salvos, se llama templo de Dios. Porque el Espíritu Santo, que es Dios, está en Él. Y Jesucristo, que es Dios, permanece el grupo de recibieron la salvación. Por eso la Biblia dice que los salvos, el grupo de los salvos es la iglesia. La Biblia nunca dice que edificio de la iglesia es la iglesia. Busquemos Efesios capítulo 2. Versículo 19. Efesios 2, versículo 19. Yo leo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 21 a 22, leamos juntos. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Dios en el Espíritu. El libro que lo mejor expresa sobre la iglesia es el libro de Efesios en la Biblia. Aquí, 21, versículo en 21, si vemos este versículo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esto no significa un edificio. El principal de versículo 29, principio de versículo 29, así que ya no sois, ¿ya? No para un edificio, ¿ya? Para los cristianos, ¿ya? En versículo 19 a 19 a 22, no significa un edificio, no expresa un edificio, sino la iglesia, que los que recibieron la salvación. Principio de versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Esta palabra no significa un edificio. Los que recibieron la salvación en Efesios, en región Efesios. Y si vemos versículo 20, aquí hay expresión para iglesia, la iglesia. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los salvos es edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, ¿qué es el fundamento de los apóstoles y profetas? ¿Qué es? El significado es Cristo. Primero de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 10. 3:10. Yo leo.
conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. 11, leamos juntos, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto él. ¿Cuál es? El fundamento es Jesucristo. El fundamento de los apóstoles y profetas es Jesucristo. No solo significa apóstoles, no, el fundamento no solo significa, el fundamento no solo para los apóstoles y los profetas, sino también nuestro fundamento es Jesucristo también. En este fundamento, en este Jesucristo, hay bien coordinación y hay creciendo para ser el templo de Dios. Aunque no podemos verse, nosotros estamos conectados unos a otros, como este versículo. Así como edificar los edificios por alumbrar las piedras. Cada uno de ellos, cuando cada uno de ellos reciben la salvación, está acabando el templo. Si se acaba este templo, al final Jesucristo va a venirá. La iglesia es el templo de Dios y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios, capítulo 1, versículo 22. Efesios, capítulo 1, versículo 22. (22 a 23) leamos juntos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La Biblia explica que la iglesia es cuerpo de Cristo. En el medio parte del versículo 22, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cabeza es Cristo. 23, la cual es su cuerpo. Los que recibieron la salvación es cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos una parte de este cuerpo, ¿ya? Aquí hay dedo, aquí hay boca, ¿ya? Aquí hay pie, ¿ya? ¿Sí? Cada uno de ellos está en la iglesia, este cuerpo. Por eso, esta explicación de cuerpo de Cristo es muy importante. Por eso luego voy a enseñar más detalladamente. La iglesia es cuerpo de Cristo y la iglesia es la novia de Cristo. Efesios 5.
Efesios 5, versículo 22. Yo leo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25, leamos juntos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si vemos este versículo está explicando por medio de la relación entre casadas y maridos. ¿Ya? Esta explica sobre la relación entre la iglesia y Jesucristo por medio de relación de maridos, entre el marido y casadas. Jesucristo amó la iglesia hasta muerto, morir. Jesucristo, la iglesia es la novia de Jesucristo, Por eso, la marido de la iglesia es Jesucristo. Y la iglesia que es nosotros es novia de Jesucristo. Hoy, hasta aquí, hoy habrá clausura. Voy a seguir enseñando qué es la iglesia en otra semana también. Hoy habrá clausura del colegio de la iglesia. Después de orar, vamos a empezar esta clausura. Vamos a orar. Dios Padre misericordioso, gracias por enseñarnos los necesarios para nosotros. Guíanos a través de tu palabra en la iglesia para que pueda vivir según voluntad de Dios. Ahora estamos fin de año. Queremos vivir más fuertemente ante el Señor en el próximo año. Guíanos para que pueda glorificar a Dios. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a empezar la clausura.